Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a aprender a preparar una rueda de prensa o incluso un evento desde la posición del periodista, de la comunicación, de las relaciones públicas. Vamos a ver qué necesitan los periodistas para poder venir a una de nuestras ruedas de prensa, cómo funcionan las ruedas de prensa y cómo hacerlo para que esta rueda de prensa, para que ese mensaje tenga el mayor éxito posible. Bueno, pues vamos a ello, preparar una rueda de prensa. Y lo primero, pues será conocer un poquito el formato de la rueda de prensa. Algunos ya estaréis habituados, quizás habéis hecho muchas, otros lo habéis visto también desde el punto de vista de la comunicación, del marketing. Básicamente una rueda de prensa es la típica mesa o escenario en donde intervendrán pues, diferentes actores de la empresa, la entidad para la que estemos organizando esa rueda de prensa. Y luego, al otro lado, enfrente de esa mesa, de esas personas de la entidad que intervienen, pues están los periodistas y esos periodistas van a hacer unas preguntas. Tenemos una primera parte de intervención con toda la gente que es de nuestra empresa y luego una segunda parte con los periodistas haciendo esas preguntas. En esta primera parte normalmente somos los responsables de comunicación o de relaciones públicas los que damos una introducción si es que la gente que está presentando no son suficientemente conocidos, incluso podríamos llegar a presentar la entidad que ha organizado la rueda de prensa o la empresa, con presentar algunos resultados, presentar datos, que eso siempre va bien. Pero bueno, la idea es esa, que al principio somos los de comunicación, los de relaciones públicas, los que presentamos, los que damos la bienvenida. Y el resto de personas pues van interviniendo, todos los que hay en la mesa. Sí que es verdad que hay algunos truquitos, ¿no? En este caso se recomienda pues un máximo de dos, tres personas que sean las que intervengan. También es verdad que esto nos lo podemos acabar saltando dependiendo de la importancia y de lo que queramos explicar. El orden de las intervenciones ya viene preparado de antes, es algo que tenemos que preparar cuando preparamos el mensaje, cuando ensayamos cómo decirlo y sobre todo cuando sabemos exactamente qué queremos decir, podemos tener ya medianamente claro qué personas tienen que intervenir primero y con quién queremos cerrar esa rueda de prensa. Una vez que terminan las intervenciones, sean cuantas seas, entonces se abre el turno de preguntas para los periodistas. Y en nuestra mano, en el Departamento de Comunicación, de Relaciones Públicas, en quien ha creado o ha invitado a los periodistas a esa rueda de prensa, está el hecho de poder limitar pues, las preguntas que puede hacer cada periodista, por ejemplo, una por periodista, o poner un tiempo límite al hacer preguntas. Es decir, solo tenemos 20 minutos para preguntas. De esta forma, si lo hacemos ya desde el principio, los periodistas se enfadarán un poco menos. Aunque también es verdad que si hacemos venir a los periodistas a donde sea a cubrir una rueda de prensa, que lo más seguro es que queramos que salgan todos los medios, ponerles limitaciones no es la mejor forma de llevarnos bien con ellos, o dicho de otra manera, no es la mejor forma de que saquen la cara más positiva de aquello que queremos enseñar. Una de las cosas que he dicho al principio es el tema del mensaje, ¿no? Es decir, lo primero que debemos debatir, no solo en el Departamento de Comunicación o Relaciones Públicas, sino en todos los involucrados en esta rueda de prensa, es por qué exactamente necesitamos la rueda de prensa. O dicho de otra manera, ¿de verdad necesitamos una rueda de prensa? ¿De verdad es tan importante que vamos a conseguir la atención de los medios? Y si es así, lo que debemos hacer es preparar un buen mensaje que debe ser consensuado, obviamente ensayado. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay más de una persona que va a intervenir, lo que no nos podemos permitir es diferentes respuestas a las preguntas de los periodistas o un mensaje que explicado por uno y luego por otro pues deja dudas y al final los periodistas también van a saber identificar esas dudas, esas contradicciones. Debemos evitarlas a toda costa. También debemos prever potenciales preguntas de los periodistas y por supuesto preparar la respuesta. No solo vale pensar lo más seguro es que no, cuando yo diga esto me vayan a preguntar aquello otro, sino que encima tengamos preparada una buena respuesta a ese tema. Llega el momento, después de todo el ensayo, de convocar a los periodistas, porque al final una rueda de prensa sin periodistas pues tiene muy poco sentido. Lo primero que debemos hacer es preparar una buena convocatoria de prensa. En otros vídeos he explicado precisamente en qué consiste una convocatoria de prensa. Y después de preparar la propia rueda de prensa, pues obviamente lo que debemos hacer es convocar a los medios.
La convocatoria de prensa, como he explicado, como digo, en otros vídeos, es algo muy básico. Es un texto corto, básico, muy esquemático, en el cual a los periodistas les decimos qué van a ver y sobre todo la fecha, la hora y el lugar. Y datos logísticos sobre cómo llegar, cómo contactar con nosotros, es decir, algo bastante esquemático. También se puede poner el mensaje clave, aquello más importante que se verá en la rueda de prensa, porque al final los periodistas no son como Dios, no pueden estar en todas partes y deben decidir a qué van y a qué no. Entonces, un buen gancho, un buen mensaje, algo muy potente que podamos transmitirle que va a salir en la rueda de prensa, eso sí, sin hacer un spoiler, sin que los periodistas digan, bueno, ya me has explicado toda la película, no voy a ir a verte a la rueda de prensa. Sin hacer eso, pero sí debemos captar la atención y que el periodista piense, ostras, esa rueda de prensa puede estar muy bien, puede haber chicha en esa rueda de prensa, puede haber algo que puede haber un titular, ¿no? Como decimos los periodistas, detrás puede haber un titular en esa rueda de prensa y eso es lo que debemos dejar, es decir, no darles ya todo hecho, pero sí la sensación, dejar esa sensación de ahí puede haber un titular y merece la pena ir a la rueda de prensa. Entonces, ya por último, y como detallitos a la hora de preparar esta rueda de prensa, algunos consejitos, algunos detalles. Vamos a pensar qué necesitan los periodistas. Por un lado tenemos la cuestión del dossier de prensa, ¿no? El dossier de prensa es aquello que entregaremos cuando los periodistas lleguen, se lo entregaremos a todos, normalmente en una carpetita bien diseñada, y lo que veremos en ese dossier de prensa es algo que normalmente deberíamos tener preparado ya de antes, porque es algo tan genérico, pero tan importante como un poco de contexto, la información de la empresa, de la entidad que representemos, quiénes están interviniendo, un poquito de biografía tanto de la empresa como de los que intervienen, quizá 4 datos más de la empresa, lo que creamos más importante. ¿Por qué? Muy fácil. Imaginaros que hemos conseguido que los periodistas lleguen a la rueda de prensa, han escuchado todo lo que teníamos que decir, incluso ha resultado que algo era interesante, pero a la hora de escribir o a la hora de hacer un podcast, a la hora de sea el medio que sea el que utilice ese periodista, a la hora de expresarse y explicar lo que nosotros tenemos que decir, siempre le va a quedar un hueco que rellenar. Es decir, lo que le estamos dando con este dossier de prensa es información de relleno que se suele poner ya en los últimos párrafos, pero que ayudan a rematar la noticia, a hacerla redonda, perfecta, que tenga un buen final. Entonces, más cosas que pueden necesitar los periodistas y que no tienen tanto que ver con el dossier de prensa, ¿no? Pues cosas muy obvias, como por ejemplo un espacio acondicionado. Normalmente las ruedas de prensa en las grandes empresas tenemos un espacio para hacerlas, normalmente con los logos detrás, con una buena mesa, es decir, un espacio acondicionado con muchas sillas, etc. Otras veces alquilamos, porque no hacemos casi nunca ruedas de prensa, alquilamos un espacio. Sea como sea, tenemos que asegurarnos de que ese espacio pues, tiene suficientes asientos para todos, que sean cómodos, que se pueda tomar notas, que los periodistas... Es decir, tenemos que pensar en qué hace un periodista, que es tomar notas, incluso grabar. Ahora entramos en lo de grabar. Es decir, todo eso que va a hacer un periodista lo tenemos que tener en cuenta. Decía lo de grabar, ¿no? Entradas de audio. Es decir, si la rueda de prensa tiene un micrófono, como casi todas, en la que están hablando las diferentes personas que intervienen, pues necesitamos que los medios puedan grabarlo. Es decir, el típico jack con entradas de audio que normalmente si alquilamos un sitio, normalmente ya lo tiene. Por ejemplo, si queremos que venga también cámaras de televisión, obviamente tenemos que tener un espacio para las cámaras. De nada sirve que venga la televisión y cuando te digan, oye, ¿y dónde pongo el trípode con la cámara? Pues que no haya sitio, que haya que empezar a mover sillas, mover mesas, porque no lo habíamos tenido en cuenta. Eso queda muy mal, da muy mala imagen y sobre todo nos perjudica para la siguiente vez que queramos que vengan estos periodistas. Otra cosa súper importante es el tema del wifi. Si queremos que tuiteen, que suban cosas rápido, que publiquen sobre nosotros y la rueda de prensa, lo que tenemos que hacer es facilitar el trabajo a los periodistas. Y obviamente el wifi empieza a ser ya muy básico. Es casi más, necesitamos antes wifi que sillas, casi, por decirlo así. Y otra cosa relacionada precisamente con las sillas es todo el tema de logística, que no me voy a extender, pero obviamente tiene que haber mesas para que los que llevan un portátil puedan trabajar cómodos, enchufes, todo lo básico, incluso tiempo necesario para poder hacerlo. Es decir, lo que no podemos hacer es acabar la rueda de prensa y decirle a los periodistas que en 10 minutos nos echan de allí o que en 10 minutos tenemos que cerrar eso, sea porque es nuestro sitio
o sea porque lo hemos alquilado y nos quedan 10 minutos. Eso no puede ser. Tenemos que contar también con que los periodistas necesitan un tiempo y no podemos mandarles al bar a que acaben la faena. En resumen, la rueda de prensa es un formato de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros los convocamos a los periodistas para dar un mensaje, ida, es decir, nosotros emitimos un mensaje que es lo que queremos que salga en todos los medios, pero también hay una vuelta. Es decir, si no estamos en la política actual en la que tristemente vemos tantas esas ruedas de prensa sin preguntas, normalmente los periodistas, es más, si no somos una gran empresa o un gran partido político, ningún periodista va a aceptar venir a una rueda de prensa sin preguntas. Es lógico, por otro lado. Entonces, es un formato de ida y vuelta. Hay que prepararse también para la vuelta, para las preguntas de los periodistas. Muy importante en la ida es saber qué queremos comunicar y quién lo hará. Sobre todo, también hay que prepararse para eso, hay que ensayarlo. Y por último, lo que nos debemos preguntar también, como hemos repasado hace unos segundos, es qué necesitan los periodistas. Todo eso para que la rueda de prensa sea